Subir de división en deportes de combate. Aquí me estoy utilizando como ejemplo. Entonces hay dos opciones. Opción una, que únicamente suba enfocado a una pelea o algún torneo o algún evento que haya. Entonces mi peso bueno, mi división buena es los 61 200 peso gallo en MMA. Entonces yo digo, bueno, pues me salió pelea en 65, pues me subo a 65 kilos, normalmente ando en 67 kilos, entonces de 67 bajo a 65, puede que suba tantito más, que modifique poquito mi composición corporal, o que ese cambio, esa modificación enfocada a los 65 no me afecte a que vuelva a bajar a 61 200, que es mi peso bueno. Entonces, ok, peleas o subes de división en una o dos peleas o en algún torneo, está bien, simplemente que no te afecten, que vuelvas a tu división original, que es la más importante, porque ha pasado que subo de división poquito de peso y ya después ando batallando para que dé el peso en mi división buena. La segunda opción es que ya modifique mi composición corporal para que me quede exclusivamente en 65 kilos y siga compitiendo 65. Entonces, si normalmente ando en 67 kilos y peleo 61, bueno, pues en vez de que de 67 baje a 65, subo a 70, 72 kilos, hay un aproximado como ejemplo nomás, y abajo a 65 kilos para que sea mi peso nuevo, mi peso ya original, mi peso ya competitivo. Ya me quedo en esa división porque ya que de 72 baja a 61, en mi contexto sería muy complicado, ya depende de cada quien. Entonces, aquí te voy explicando para qué consejos, qué tips hay en nutrición, suplementación, entrenamiento, tiempo y adaptación en una nueva división cuando hacemos un cambio para que ya nos quedemos en esa división. Uno, nutrición y suplementación. Sigamos un protocolo de hipertrofia común, el típico que hay, o buscando que lo subamos de la forma más limpia posible. Entonces, mis consejos es que el superávit calórico vaya del 5, 15%, máximo 20% en cuestión de superávit calórico, hidratos de carbono de 5 a 12 gramos por kilogramo de peso, depende cuánto volumen estemos trabajando, y en cuestión de consumo de proteínas de 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo de peso. Poquito más se puede decir, no pasa nada. Entonces, estos consejos y todo lo que voy a estar comentando es exclusivamente o enfocado a adultos sanos y profesionales, enfocado al alto rendimiento en adultos sanos. Ya un joven o alguien un poquito más avanzado que no sea profesional, ya cambia poquito más el contexto. Entonces, esto es exclusivo para el contexto que estoy mencionando de una forma muy general. En cuestión de suplementación, ¿qué suplementos ocupo? Pues no es que ocupes tal cual, simplemente es una ayuda adicional. Busquemos todo el tiempo que cumplamos todos los requerimientos con alimento real. Mis consejos es, uno, proteína. Obviamente, en dado caso que no consigan el requerimiento de proteína con alimento real, que sea muy difícil, la suplementación es muy buena opción igual. Si tienes esa facilidad, pues adelante con la suplementación de proteína, no tiene nada de malo. Eso sí, cuando estamos cortando peso, bajando en deportes de combate, ahí sí la suplementación va a ser de mucha ayuda porque te da un buen aporte de proteínas y muy pocas calorías. Entonces ahí sí es muy buena opción en el corte de peso. La creatina, el omega, la cafeína, suero, son muy buenas opciones también para el aumento del rendimiento deportivo en deportes de combate y en deportes en general. De ahí nos vamos al entrenamiento. Aquí, obviamente, ocupamos que mantengamos enfocados a las capacidades condicionales específicas del deporte que hagamos, y igual dándole un buen seguimiento y entrenamiento a las direcciones condicionantes de rendimiento y direcciones determinantes de rendimiento. Sin embargo, pues es bueno que estemos entrenando fuerza. En Bompa nos menciona distintas fases de entrenamiento de fuerza. Uno, adaptaciones anatómicas, que lo que se busca es fortalecimiento de músculos, tendones y ligamentos. Entonces, como estamos en el contexto de alto rendimiento, profesionales, adultos, pues ahí están bien adaptados anatómicamente o deben de estar bien adaptados anatómicamente. Entonces, hay chance que nos saltemos esta etapa. La segunda etapa es hipertrofia, que ya hay chance, ok, estoy subiendo de división, que me pase a la segunda fase, que es hipertrofia, de la mano con la nutrición que antes mencioné.
Aquí el objetivo principal, sin que descuidemos lo técnico, lo táctico y lo específico del deporte de combate que hagamos, es que hagamos un entrenamiento enfocado a la hipertrofia, todo en una muy buena sintonía. También aquí, no porque estemos enfocados en una fase, un ejemplo, ahorita estoy enfocado a la hipertrofia, no debemos estar descuidando ni la fuerza máxima, ni la potencia, ni la resistencia. Ocupamos que estemos trabajando todo en conjunto en alto rendimiento. Sin embargo, con un enfoque o más porcentaje en la planificación en la fase donde estemos trabajando. Entonces, estamos con la hipertrofia, pues el método clásico del fisicoculturismo es muy buena opción, lo que tenemos aquí plasmados, de 6 días a la semana. Y aquí en esta fase, en esta fase 2 de hipertrofia y con esta dieta en superávit calórico, lo recomiendo que lleguemos hasta que tengamos la masa muscular que deseamos. ¿Cómo saber cuánta masa muscular necesito? Pues hago comparaciones con los demás atletas. Un ejemplo, yo aquí que me estoy subiendo 65 kilos. Bueno, pues checo en los estudios cuál es la composición corporal de los que pelean en esta división de 145 libras. Veo, ok, tienen esta composición corporal, entonces me asemejo lo más posible a la media de esa composición corporal. Ya que tenga la composición corporal deseada, hay chance que me vaya a una dieta de mantenimiento para que no suba ni baje, simplemente me mantenga. Y de aquí ya me voy a fuerza máxima. En fuerza máxima, entonces aquí en hipertrofia ganamos el músculo que necesitamos y estamos con el músculo que necesitamos. De ahí, este músculo que tenemos, ocupamos que lo hagamos lo más fuerte que podamos. No olvidemos, no porque tengamos mucho músculo es que es sinónimo de que seamos muy fuertes. ¿Tenemos más potencial? Sí. Entonces, todo ese potencial, todo ese músculo que tenemos, lo transformamos a que sea lo más fuerte posible. Aquí el método Maxes es muy recomendable. ¿Por qué? Porque en deportes de combate ocupamos que seamos muy fuertes, sí, pero también muy explosivos. Cuando trabajamos fuerza máxima, es mucho peso muy lento. Entonces, para que evitemos que nos quedemos lento, no que nos hagamos lento con fuerza máxima, ¿no? Pues es más conveniente con el método Maxes que combina fuerza máxima y fuerza explosiva en la misma sesión. Hay más métodos de fuerza máxima útiles en deportes de combate, sí. El método Maxes es solo un ejemplo. Entonces aquí está pues el método Contrastes, que es una variante del método Maxes, que recomiendo en trabajo de fuerza máxima. Ok, ya tenemos la fuerza que necesitamos. ¿Cómo sé que ya estoy fuerte, fuerte, fuerte? Pues hago comparaciones con los de la misma división. ¿Cuánto andan levantando ellos? ¿Cuánto mueven? Entonces, ok, estamos levantando igual. Obviamente, como comenté, en la media, estando en la media, y está bien. Ok, estamos a tú por tú, por así decirlo. Ya paso a la siguiente conversión a potencia. La misma formulita, los métodos balísticos, isotónicos, optometría son los más recomendables en cuestión de fuerza explosiva, potencia. De ahí la misma fórmula. ¿Qué tan explosivo, qué tanto punch tiene los de mi división? Ok, ya check-in en conversión a potencia. ¿Cuánto tiempo necesito en cada fase? El tiempo que necesita para que esté en la media o más alto en mi rendimiento a los de mi división. Yo de 65 kilos, no tiene caso que me ande comparando con los pesos semipesados, pues no, somos completamente distintos. Ocupo que haga la comparación exactamente con los de mi peso y con los de mi nivel. Un ejemplo, un profesional no tiene caso que se ande comparando con amateur o un amateur se ande haciendo las comparaciones con un profesional. ¿Por qué? Porque son contextos distintos. De ahí ya tengo el músculo que necesito, la fuerza que necesito, la explosividad que necesito. Ahora el chiste es que tenga una buena resistencia a la fuerza explosiva y ahí el método HIIT es muy adecuado. ¿Por qué? Porque simula muy bien un combate. Entonces el método HIIT es muy buena opción, ya que hay momentos de calma, momentos muy intensos. Y hay distintas variantes de los métodos interválicos, pero el HIIT es el más recomendable, tanto desde mi punto de vista como la evidencia científica en la ganancia de fuerza en deportes, de resistencia en deportes de combate. Tiempo y adaptación en la división. Si se fijan, cada paso de estos lleva su tiempo, meses, años incluso. Un ejemplo muy bueno es Joe Jones. Si se fijan, Joe Jones cuando subió a peso pesado, estuvo mucho tiempo
sentada en la banca, por así decirlo, igual, muy activo, entrenando, porque hizo muy bien su planificación, se tomó el tiempo necesario, igual, escogió buenas peleas, también no se fue con los más pesados, los más buenos de la división. Sin embargo, se tomó su tiempo, subió bien de peso, se adaptó bien a la división y ya vamos a ir viendo cómo le va en su nuevo peso, en su nueva adaptación. Sin embargo, a lo que yo veo, desconozco completamente la planificación que hizo y todo eso, pero a mi punto de vista hizo muy bien que se tomó su tiempo. Hemos visto un ejemplo con Canelo, cuando subió de división, que pegaba, o sea, sí pegaba bien y todo, pero pues la comparación de los pesos, se notaba la diferencia en el punch. Y así se ve en muchos deportes de combate, en MMA también, kickboxing, Muay Thai, que cuando suben de división, como hay muchos casos de éxito, hay muchos casos donde no ganan, pues entonces ocupamos que nos tomemos el tiempo necesario. Un ejemplo con el Canelo nuevamente, subió de división, en muy poco tiempo estuvo sube de división. Tal vez sirvió el peso, sí, pues no se adaptó adecuadamente a esa nueva división, no se tomó el tiempo suficiente. Igual está bien, tal vez buscaba el campeonato, una pelea y volvió a su división original. Está bien, pero pues ya si deseaba quedarse en esa división, ocupaba mucho más tiempo de adaptación. Entonces, si deseas que te ayude subiendo de división, bajando de división con tu control de peso, entrenamiento en deportes de combate, manda el mensaje, dime tu meta, yo te ayudo a que la cumplas.